La pregunta creo que pertinente en estos tiempos y la que más recurrente nos asalta es si era conveniente iniciar una guerra contra el narcotráfico de la manera en la que el gobierno de Felipe Calderón la desató. Yo creo que el proceso que venía acompañando la dinámica del narcotráfico en el país es resultado de una serie de gobiernos que dejaron crecer el problema, que pactaron en lo oscuro, que no se decidieron nunca a frenar o a evitar que el narcotráfico le siguiera arrebatando potestades y territorios al Estado. El caso paradigmático son los años finales del gobierno de Vicente Fox, donde el narcotráfico se había apoderado de entidades enteras, donde cobraba ya rentas e impuestos a los pobladores, a los comerciantes, a los empresarios, donde se hacía cargo del secuestro, donde controlaba el tráfico de las personas que circulaban por caminos y carreteras. Era conveniente entonces que el Estado hiciera un esfuerzo por recuperar esos territorios. Estaba invadido Guerrero, estaba invadido Michoacán, un problema terrible en Nuevo León, un problema tremendo en Tamaulipas, el infierno que se había convertido Tijuana y Juárez para muchísimos pobladores. Había que dejarlo crecer, había que enfrentarlo, había que detenerlo. Parece evidente que los narcos pues ya no iban a pactar. Para pactar, el Estado tiene que estar en una posición de superioridad o de poder frente a los grupos con los que en algún momento dado podría negociar, y no era así. Estaba absolutamente desbordado, se había reflejado ya en una descomposición social que llevaba años desarrollándose. El caso de Tijuana es paradigmático. Durante un sexenio se dejó que el narcotráfico invadiera todas las capas de la sociedad, y cuando se quiso poner remedio, el deterioro y la descomposición del tejido social era pues irreparable, pero no decir irreparable, pero sí muy difícil de ser restaurado. Entonces creo que durante todo este proceso se dejó crecer el tumor, se dejó crecer el cáncer, y lo que estamos viendo en este momento es las consecuencias de una operación quirúrgica que no se ha hecho de manera efectiva, que no se ha hecho con la limpieza con la que tendría que haberse realizado, ni tal vez con la estrategia, para usar la palabra de moda en estos días, que tendrían que haber utilizado las autoridades. Todo el mundo critica las estrategias, nadie sabe qué estrategias proponer, nadie sabe qué estrategia bien a bien está criticando, y todos nos espantamos en la balacera que parece estar sumergida el país, con el reguero de sangre que baña a varias ciudades de la nación mexicana. Existe la teoría de que esto es producto de un proceso de autoaniquilación de los grupos debido a la presión del Estado. La presión del Estado está provocando enfrentamientos entre diversos grupos por los territorios. La caída de operadores y de lugartenientes provoca que sean sustituidos por otros más violentos y menos preparados, y que en estos enfrentamientos quede una percepción de que la violencia está aumentando. Para algunos, este reguero de sangre, este estallido de pólvora que está ocurriendo en el país, para algunos analistas, es una señal de que la guerra está avanzando en sentido positivo, que son buenas noticias para el Estado mexicano. Para otros, para los ciudadanos de las ciudades, lamentablemente se están atravesando pues los días propios los días de terror propios que acompañan a toda guerra. La pregunta es ¿qué hacer? ¿Para dónde dirigir la estrategia del Estado? ¿Y cómo restaurar el tejido social que está absolutamente deteriorado?